Esta práctica se llama enlaces. El propósito de esta práctica es que conozcas y apliques los procedimientos para poder enlazar dos segmentos de recta perpendiculares mediante un arco de radio R, dos segmentos de recta que forman entre sí un ángulo mayor a 90 grados, también por medio de un arco de radio R, el enlace de un arco con un segmento de recta por medio de un arco de radio R, y también el enlace de dos líneas paralelas mediante dos arcos de radios diferentes y sentidos opuestos. Finalmente, conocerás el procedimiento para enlazar dos arcos de radios R mediante otro arco de radio R1. Para esto debes de tener ya preparado tu formato dividido en 5 ventanas con las guías para trazar las letras con los enunciados de los ejercicios. Vas a utilizar todos tus instrumentos de trazo, tus dos juegos de escuadras, tu compás, tu escalímetro como instrumento de medición y los lápices que utilizas para dibujar, como son el lápiz 6H, el lápiz HB y tu portaminas para hacer las letras. Tu hoja debe de estar fija a tu mesa de trabajo o reestirado. Vamos a iniciar con este primer ejercicio, donde vamos a enlazar dos segmentos de recta perpendiculares ABCD mediante un arco de radio R, es decir, el radio nosotros lo vamos a proponer. Entonces vamos a dibujar con calidad 6H los segmentos de recta perpendiculares. Voy a utilizar una de mis escuadras, la regla T, para dibujar estos segmentos. Entonces vamos a dibujar con 6H, muy tenue nuestro trazo, primer segmento de recta, y después con nuestra regla T vamos a dibujar el otro segmento, y estos segmentos deben de estar intersectados en un punto, es decir, no estamos hablando de un ángulo, sino estamos hablando de segmentos de recta AB, CD. Entonces vamos a colocar la nomenclatura como venimos acostumbrando en nuestros ejercicios geométricos. Vamos a colocar con guías el nombre a cada uno de los segmentos. Con líneas muy tenues, calidad 6H, con una separación aproximadamente de 3 milímetros. Y con el portaminas o con tu lápiz HB puedes ir registrando toda la nomenclatura de trazo. Entonces voy a localizar aquí el segmento AB, en este caso va a ser mi segmento vertical, y en el otro sentido vamos a colocar nuestro segmento CD. Y cuando intersectamos estos segmentos se genera un punto de intersección, que es este que está aquí, y a este punto le vamos a poner punto número 1. Lo que tenemos que hacer es enlazar por medio de un arco de radio R ambos segmentos. Entonces lo que tendremos que buscar es el centro de ese arco con el que vamos a hacer el enlace. Entonces vamos a proponer un radio R con nuestro compás, cualquier radio. Recuerden que radio R quiere decir que puede tener cualquier dimensión. Y a continuación lo que vamos a hacer es hacer centro en el punto número 1, que es la intersección de ambos segmentos, y vamos a proponer este radio de enlace, el cual voy a marcar sobre el segmento CD. Voy a hacer un trazo pequeño y lo mismo voy a hacer sobre el segmento AB. Entonces voy a marcar dos pequeños segmentos con mi compás, y esos puntos me van a servir para poder encontrar el centro del arco que me va a enlazar el segmento AB con el segmento CD. ¿De acuerdo? Entonces pues voy a ir registrando los puntos de intersección. Recuerden que todos los vamos a ir marcando con números, todos los puntos donde se vayan intersectando líneas o segmentos de recta. Y con letras pues vamos a ir marcando inicio y fin de segmentos. Entonces voy a colocar aquí
el punto número 2 y el punto número 3. Entonces ahora ya nuestro radio no es radio R. El radio R ya tiene dimensión, ya tiene medida. Radio R mide lo que hay entre el segmento 1,3 o 1,2, que es lo mismo. Y ahora lo que vamos a hacer pues es retomar este radio haciendo centro nuevamente en el punto número 1. Verificamos que aquí está en nuestro compás este mismo radio con el que marcamos los puntos 2 y 3. Y vamos a hacer centro en el punto número 2. Y vamos a dibujar un arco hacia dentro de ambos segmentos como si fuéramos a hacer el trazo de una bisectriz de un ángulo. Trazamos un arco, con el mismo radio nos apoyamos ahora en el punto número 3 y vamos a intersectar este último arco que dibujamos. Una vez que localicemos este punto de intersección entre los dos arcos, vamos a ubicar exactamente en la intersección el centro del arco que nos va a enlazar los segmentos AB y CD. Entonces vamos a colocar aquí nuestra nomenclatura de trazo y aquí vamos a colocar el punto número 4. Ahora vamos a verificar con nuestro compás que precisamente exista la misma distancia entre 1 y 2, entre 1 y 3, entre 2 y 4 y entre 3 y 4. Y bueno, esto tiene sentido porque con este radio hicimos la intersección de estos arcos. Ahora lo que vamos a hacer es enlazar con líneas paralelas a los segmentos CD y AB el punto 2, 4 y el 4 con el 3. Entonces voy a subir mi regla T, voy a dibujar este segmento desde el punto 2 hasta el punto 4 con línea muy tenue. Voy a completar el otro trazo con una escuadra. Voy a enlazar el punto 4 con el 3 y estos puntos que acabamos de encontrar, el punto 2 y el punto 3, van a ser nuestros puntos de tangencia o de enlace al momento en que dibujemos el arco de radio R, que ya dijimos que ya no es R, ahora es la distancia que hay del punto 1 a 3 o 1 a 2, o también es la misma distancia que hay de 2 a 4 o de 4 a 3. Por lo tanto, el punto 4 es el centro del arco, los puntos de tangencia o enlace son los puntos 2 y 3, y lo que vamos a hacer es dibujar este arco. Lo vamos a hacer directamente con calidad HB y después le vamos a asignar calidad HB también al segmento A2 y al segmento 3D. Entonces voy a colocar mi compás en el punto número 4, voy a abrirlo hasta el punto número 2 o punto número 3, es lo mismo, verificar que esté ahí bien el radio, y ahora voy a hacer el trazo del arco entre el punto 2 y el punto 3. No debo de pasarme con el trazo del compás. El enlace tiene que ser exactamente entre el punto 2 y 3, que son los puntos de tangencia. Entonces solamente entre estos dos puntos dibujamos el arco y después vamos a completar ese trazo con nuestro lápiz HB, colocando nuestra regla T y exactamente donde termina el arco, que es el punto número 3, vamos a continuar el trazo hacia el punto D, tratando de igualar la calidad del arco que asignamos ahorita con el compás. Ahora vamos a terminar el enlace a partir del punto número 2 hacia el punto A. Y lo que hacemos pues es también colocar nuestra escuadra exactamente sobre el punto 2, verifico con mi punta de lápiz y lo que voy a hacer es extender este trazo de tal manera que no se vean traslapadas la línea recta con el arco en ninguno de los dos casos, ni en el punto 2 ni en el punto 3. Y de esta manera nos quedaría el enlace de dos segmentos de recta perpendiculares por medio de un arco de radio R. Ahora en este ejercicio lo que vamos a hacer
es enlazar dos segmentos de recta que formen un ángulo diferente a 90 grados, preferentemente mayor a 90 grados para que sea más fácil el enlace. Y lo que vamos a hacer es enlazarlos por medio de un arco de radio R. Entonces, lo primero que debemos de hacer pues es trazar estos segmentos de recta AB y CD. Y los vamos a volver a trazar con calidad 6H, y hasta que hagamos el arco de enlace podremos asignar calidad HB al enlace completo. Entonces vamos a dibujar con nuestra regla T el primer segmento con calidad muy tenue, y después con una de nuestras escuadras vamos a hacer el otro segmento con la inclinación que ustedes quieran, con la que sea. Vamos a dibujar, vean cómo estoy acomodando mi escuadra, otro segmento que intersecte al primero que acabamos de hacer con la regla T. Y ahora lo que vamos a hacer pues es ir colocando nuestra nomenclatura por medio de guías. Vamos a colocar aquí nuestro par de guías para indicar el límite del segmento. En el segmento horizontal hacemos lo mismo, dibujamos nuestro par de guías, y de una vez voy a localizar el punto de intersección de ambos segmentos. Entonces vamos a rotular con nuestro portaminas, puede ser también con el lápiz HB, nuestra secuencia de trazo. Entonces voy a localizar AB y el segmento CD, y nuevamente en la intersección de los segmentos voy a localizar el punto número 1. A continuación vamos a proponer nuevamente el radio de enlace, pero ahora observa cómo lo vamos a hacer. Vamos a dibujar una línea perpendicular al segmento CD, y en este caso lo hicimos con la regla T. La perpendicular la tendremos que hacer con una escuadra, y esta perpendicular la vamos a hacer casi al final del segmento, es decir, casi donde termina el segmento CD, y vamos a dibujar esa línea con calidad muy tenue. Sobre esa línea vamos a marcar el radio de enlace. Lo mismo vamos a hacer sobre el segmento AB, dibujando una perpendicular al segmento. Para eso necesitamos las dos escuadras. Entonces voy a colocar una de mis escuadras sobre el segmento AB bien alineada, y voy a buscar el ángulo de 90 en la otra escuadra, y voy a dibujar nuevamente la perpendicular casi a donde inicia mi segmento, es decir, aquí cerca del punto A, y trazamos la perpendicular, es decir, se acaba de formar un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Y entonces sobre estas líneas auxiliares que acabamos de dibujar voy a proponer el radio con mi compás, y antes de empezar a marcar pues vamos a ubicar perfectamente el punto donde debo de empezar a marcar el radio para que no tengamos error. Y entonces el punto exacto donde voy a empezar a marcar el radio es el punto de intersección de estas líneas perpendiculares que hicimos a los segmentos AB y CD. Entonces en el punto de intersección con el segmento AB voy a localizar el punto número 2, y en el punto de intersección con la recta CD voy a localizar el punto número de esta manera. Y ahora sí ya tengo un punto de partida, que es el punto 2 y el punto 3. Entonces ahora sí, con mi compás, a partir del punto número 2 voy a marcar un radio sobre esta recta auxiliar. Va a ser esa distancia que hay de 2 al punto que acabamos de marcar. La distancia que hay del punto 2 al punto que acabamos de marcar es el radio, y lo mismo va a ocurrir aquí a partir del punto 3 hacia arriba. Vamos a marcar el mismo radio, ¿de acuerdo? Entonces la distancia que hay desde el punto 2 al 4 es el radio R, en el que voy a enlazar los segmentos, y es la misma distancia que tenemos del punto 5 al punto 3, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que tenemos que encontrar es el centro del arco con el que vamos a enlazar, y para esto lo que vamos a hacer es dibujar líneas paralelas a los segmentos CD
y AB. Entonces voy a empezar por dibujar la paralela al segmento CD. Si este segmento lo hice con la regla T, pues la paralela también la puedo hacer con la regla T. Entonces me voy al punto número 5 y a partir de este punto verifico con mi lápiz que esté en el punto exacto. Dibujo una paralela nuevamente con calidad muy tenue, calidad 6H, y esta línea solamente me va a servir de apoyo para encontrar el centro. ¿De acuerdo? Entonces sigo con mi nomenclatura, no la voy a perder. Entonces vamos a ponerle nombre al segmento y vamos a ponerle segmento C', D'. Lo mismo voy a hacer con el segmento AB. Voy a dibujar una paralela a este segmento que pase por el punto número 4. Entonces voy a colocar una de mis escuadras alineada con el segmento AB de esta manera. Voy a colocar la otra escuadra de apoyo, aquí está, y ahora lo que voy a hacer es desplazar mi escuadra hasta llegar al punto número 4, y del 4 voy a dibujar la paralela hacia abajo. Entonces aquí está el punto número 4 y ahora trazo una paralela a AB hasta intersectar el segmento C', D'. Y el punto que me interesa es este, donde se intersectan las dos líneas paralelas. Entonces ahora en este punto de intersección voy a localizar un nuevo punto que será mi punto número 6. ¿De acuerdo? Y entonces el punto 6 va a ser el centro del arco que me va a enlazar los segmentos AB y CD. Y ahora lo que nos hace falta pues es encontrar los puntos de tangencia, es decir, exactamente los puntos de enlace. Entonces, como ya tenemos el centro y ya tenemos también el dato del radio R, para encontrar los puntos de tangencia, lo único que tenemos que hacer pues es precisamente dibujar una paralela al segmento 5'3 y una paralela al segmento 2'4, porque esas distancias que existen entre estos segmentos o entre estos puntos pues son las medidas del radio con el que vamos a enlazar. Entonces voy a dibujar una paralela al segmento 5'3 que tenga como origen el punto número 6 hacia la recta CD. Entonces me voy al punto 6, dibujo una paralela y en este caso va a quedar perpendicular a CD. Es paralela a 5'3, pero es perpendicular a CD. Y ahora voy a dibujar una perpendicular o una paralela al segmento 2'4. Vamos a ubicar una escuadra, está bien alineado con el segmento 2'4, y lo que voy a hacer es desplazar mi escuadra sobre la otra que tenemos de apoyo. Me voy exactamente aquí al punto número 6 y ahora pues voy a dibujar una línea hasta el segmento AB. ¿De acuerdo? Entonces este segmento que acabo de dibujar mide lo mismo que el segmento 2'4 y este que tenemos aquí mide lo mismo que el segmento 5'3. Y entonces vamos a seguir marcando nuestra nomenclatura de trazo con guías con una separación de aproximadamente de 3 milímetros, y entonces aquí correspondería el punto número 7 y el punto número 8. Entonces volvemos a repetir, la distancia que hay de 6 a 7 y de 6 a 8 es la misma que hay de 5 a 3, que es el radio de enlace, y también de 2 a 4, que es el radio de enlace. Por lo tanto ya puedo hacer el arco que tendrá centro en 6 con radio 6'7 o 6'8 o 5'3 o 2'4, que es el mismo, y voy a aplicar directamente calidad HB entre los puntos de tangencia, que son el punto 7 y el punto 8. Entonces vamos a tomar con nuestro compás el radio que ya teníamos marcado previamente. Voy a hacer centro en 6, verifico si no se ha movido el radio, exactamente está aquí, de 6 a 7 y de 6 a 8, y me voy a ir hasta el punto D.
a partir del punto número 7 hacia el punto A. Entonces vuelvo a colocar mi escuadra. Con mi lápiz veo exactamente dónde termina el arco y voy a enlazar con un segmento igual con calidad HB. Entonces debemos de tratar de que no haya traslape entre la línea recta y el arco en ninguno de los dos casos, que sí se vea bien el enlace. Y bueno, solamente para que no se nos olvide que lo que acabamos de hacer es dibujar líneas paralelas para encontrar el centro con el radio que propusimos. Vamos a colocar una letra R entre los puntos 5, 3 y entre el punto 2 y 4 para recordar que esa fue la propuesta del radio de enlace. Entonces voy a colocar aquí una letra R y aquí también una letra R. Y con eso pues terminamos este segundo ejercicio. Ahora en este ejercicio lo que vamos a hacer es enlazar un segmento de recta con un arco de radio R mediante otro arco de radio R1. Entonces lo que tendremos que hacer primero pues es dibujar el segmento de recta y ubicar también el centro del arco de radio R. Entonces voy a empezar por dibujar el segmento de recta AB. En este caso lo vamos a hacer aquí abajo con esta regla T con calidad muy tenue, calidad 6H. Y después lo que vamos a indicar pues es por medio de dos segmentos de recta perpendiculares el centro del arco de radio R. Entonces voy a ubicar más o menos aquí arriba de mi segmento AB un segmento con la regla T y voy a dibujar el otro perpendicular con una de mis escuadras y voy a trazar esta perpendicular hasta el segmento AB, que nos va a servir para marcar el radio del enlace que va a ser R2. Entonces bueno, aquí ya está perpendicular y vamos a empezar a marcar nomenclatura. Vamos a empezar aquí a ubicar el centro de este arco. Vamos a marcar también de una vez este punto de intersección y vamos a ponerle nombre a nuestro segmento. Entonces vamos a ir rotulando. Voy a empezar con este dato, va a ser mi segmento AB. Voy a colocar aquí el punto número 1 que va a ser el centro del arco de radio R y aquí donde intersecta esta línea perpendicular que nos sirvió para ubicar el centro con el segmento AB, voy a localizar el punto número 2. Y entonces lo que voy a hacer a continuación pues es dibujar el arco de radio R. Recuerden que cuando hablamos de radio R se puede proponer cualquier radio. Vamos a hacer centro aquí en el punto número 1 y vamos a dibujar el arco. ¿De acuerdo? Este arco lo voy a hacer con calidad tenue porque lo vamos a enlazar mediante otro arco de radio R1 con el segmento de recta AB. Y voy a extender un poquito este segmento horizontal que habíamos dibujado al inicio para ubicar el centro. Y voy a extender un poquito hasta que intersecte con el arco que acabamos de dibujar. Es más, lo voy a extender hasta el margen. ¿De acuerdo? Porque aquí vamos a hacer una zona de radio. Y a continuación lo que voy a hacer es empezar a marcar puntos de intersección para delimitar exactamente la distancia del radio de este arco que tenemos como dato. Entonces voy a localizar aquí mi punto número 3. Por lo tanto, la distancia que hay del punto 1 al punto 3 es el radio del arco que tenemos como dato, es decir, el que vamos a enlazar con el segmento de recta AB. Ahora lo que necesitamos pues es proponer el radio R1, que va a ser el radio de enlace entre este arco y el segmento AB. Entonces este radio
R1 lo vamos a proponer sobre el segmento 1, 2. Y entonces a partir del punto número 2 hacia arriba voy a proponer ese radio de enlace. Para que nos quede correcto el ejercicio, lo que voy a hacer es dibujar una línea paralela al segmento AB que intersecte el arco en alguno de sus puntos, es decir, que nos quede como si fuera una secante. Entonces voy a dibujar esta paralela pasando un poquito lo que es la intersección del arco con la línea, un poquito aquí arriba, y voy a dibujar esta paralela muy tenue, ¿de acuerdo? Y entonces aquí fíjense bien, donde se intersecta esta paralela con el segmento de recta 1, 2, aquí voy a localizar otro punto de intersección que va a ser mi punto número 4, y la distancia que tengamos del 2 a 4 va a ser el radio de enlace que estamos proponiendo, y entonces lo vamos a poner aquí. Este va a ser el radio R1, y entre el punto 1 y el punto 3 vamos a tener el radio R. Entonces voy a seguir con mi nomenclatura. Aquí le vamos a poner R, y aquí abajo el radio de enlace que va a ser R1. ¿De acuerdo? Entonces a continuación lo que vamos a hacer es una suma de radios. Vamos a sumar el radio del arco que nos dan como dato, que es R, más el radio del arco de enlace, que sería R1, es decir, la distancia que hay del punto 4 al punto 2. Y esa suma la vamos a hacer precisamente sobre esta línea que proyectamos hacia afuera del arco y que tenía origen en el punto 1. Entonces hay que tomar con nuestro compás la distancia que hay entre el punto 4 y el punto 2, que es la distancia del radio de enlace, que es R1. Vamos a colocar el compás exactamente en el punto número 2 hasta el punto número 4. Aquí está, verificamos que sí sea exactamente el radio, y después lo que vamos a hacer es irnos al punto número 3 y vamos a marcar hacia afuera del arco la distancia de R1. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer aquí un pequeño trazo, y este punto que acabamos de localizar pues es nuestro punto número 5. Entonces, si estás de acuerdo, la distancia que hay de 3 a 5 es la misma distancia que tenemos del punto 4 al 2, es decir, la distancia que hay de 3 a 5 es R1. Entonces voy a seguir aquí marcando mi nomenclatura de trazo para que no nos confundamos, y corresponde al radio de enlace R1. Y ahora sí, pues ya puedo hacer la suma. Puedo sumar R más R1 haciendo centro en el punto número 1, moviendo mi compás hasta el punto 5, y esa distancia o ese radio de 1 a 5 sería la suma del radio R más R1. Y entonces vamos a hacer esa suma con nuestro compás. Voy a hacer centro en el punto número 1, voy a abrir hasta el punto número 5, y una vez que tenga este radio, que es la suma de R más R1, voy a dibujar un arco hacia abajo para cortar la paralela que dibujamos al segmento de recta AB, de esta manera. Acabo de dibujar el arco que cortó la paralela, y exactamente en donde intersecta este arco que tiene como radio la suma de R más R1, aquí en este punto voy a localizar un punto más que nos va a servir para encontrar un punto exacto del centro del arco de radio R1. Entonces aquí voy a localizar el punto número 6, y a continuación lo que voy a hacer es dibujar una línea con una de mis escuadras desde el punto número 6 hasta el punto número 1. Entonces vamos a colocar una de nuestras escuadras, y exactamente entre el punto 6 y el 1 vamos a dibujar un segmento de recta. Lo estamos haciendo todo con lápiz 6H. Ya tenemos aquí este segmento de recta 6,1, y al momento de dibujarlo se intersecta nuevamente con el arco que nos dieron como dato en este punto. Entonces vamos a localizar, recuerden, con números nuestra secuencia de trazo. Vamos a colocar
nuestras guías y vamos a ubicar aquí el punto número 7. Y ahora, si observas, la distancia que hay del punto 1 al 7 sigue siendo el radio del arco que nos dieron como dato, es decir, R. Y la distancia que hay del punto 7 al punto 6 es la misma que tenemos aquí afuera, es decir, R1. ¿De acuerdo? Entonces de 6 a 7 mide R1 y de 7 a 1 R. Es decir, seguimos conservando la suma de radios porque trazamos este arco del punto 5 hacia abajo. Por lo tanto, si del punto 6 al punto 7 tenemos R1, quiere decir que el punto 6 es el centro del arco que me va a enlazar el arco que tiene centro en 1 con el segmento de recta AB. Entonces el punto 7 es el punto de tangencia, la distancia del radio R1 es del punto 6 al 7 y me falta el punto de tangencia sobre la recta AB. Entonces para localizar ese punto de tangencia lo que tengo que hacer es dibujar una paralela a este radio R1, es decir, al segmento 4,2 que pase por el punto número 6 hacia la recta o el segmento de recta AB. Entonces con una de mis escuadras apoyada sobre la regla T voy a dibujar esta perpendicular o paralela a R1, esta perpendicular al segmento AB a partir del punto número 6 hacia el segmento AB. Y donde intersecta con el segmento, pues ahí voy a localizar otro punto de trazo que es nuestro punto número 8. Y ahora pues hay que poner atención, la distancia que tenemos de 6 a 8 es la misma que tenemos de 4 a 2 y es la misma que tenemos de 6 a 7, por lo tanto el punto 6 es el centro del arco de radio R1 que me va a enlazar el arco de radio R con el segmento de recta AB. Entonces vamos a abrir nuestro compás con radio R1, vamos a hacer centro en 6 y vamos a enlazar desde el punto 7 hasta el punto número 8. Entonces vamos a colocar otra vez aquí nuestro compás para tomar el radio R1. Entonces vemos aquí exactamente que llegue hasta el punto número 7, que es mi punto de tangencia, y también debe de llegar exactamente hasta el punto número 8, que es el otro punto de tangencia. Y ahora sí ya voy a dar calidad HB a este arco de enlace que tiene como radio R1. Entonces trazamos, no nos pasamos del punto 7 ni del punto 8, y ahora lo que tendremos que hacer pues es retomar el arco de radio R y continuar a partir del punto número 7 hacia arriba, asignando también calidad HB. Entonces voy a hacer centro en el punto número 1, voy a abrir hasta el punto número 7, que es el radio R. Aquí no se debe de ver traslapa entre los arcos, se debe de ver exactamente el enlace en el punto de tangencia. Y para terminar el ejercicio, recuerden que lo que estamos haciendo es enlazar este arco de radio R con el segmento de recta AB mediante un arco de radio R1. Pues lo único que nos falta pues es continuar este segmento a 8 asignando calidad HB. Ya no sería el completo el segmento AB, sino se reduce al segmento A8. Entonces ahora con mi regla T nuevamente voy a ubicar el punto donde terminó el arco y vamos a dibujar sobre la recta AB. De esta manera nos quedaría el enlace entre arco de radio R mediante un arco de radio R1 con el segmento de recta AB. A continuación, lo que vamos a hacer es enlazar dos segmentos de recta paralelos o equidistantes mediante dos arcos de radios diferentes y sentidos opuestos. Entonces voy a empezar por trazar estas líneas con mi regla T. Vamos a dejar más o menos una separación entre líneas aproximadamente de unos 6 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar una línea auxiliar que nos va a ayudar a encontrar los centros y el punto de tangencia, es decir, el punto de enlace exacto entre los dos arcos que nos van a enlazar en los segmentos AB y CD. Entonces vamos a dibujar una línea
con una de nuestras escuadras que intersecte simultáneamente a los segmentos AB y CD con cualquier inclinación que ustedes quieran. Ahora, lo que vamos a hacer es sobre el segmento de recta 1, 2, marcar un punto, y ese punto será el punto de enlace o punto tangencial entre los arcos. Entonces, como nuestro ejercicio dice que el enlace es mediante dos arcos de radios diferentes y sentidos opuestos, no podremos colocar el punto exactamente a la mitad del segmento 1, 2. Entonces vamos a colocarlo arriba de la mitad del segmento o abajo de la mitad del segmento. Entonces vamos a proponer ese punto con la regla T, y yo lo voy a proponer arriba de la mitad del segmento. Entonces voy a marcar un punto, un pequeño trazo, y nuevamente voy a colocar mi nomenclatura para no perder la secuencia. Entonces voy a colocar aquí el punto número 3. Y ahora, cuando ubicamos el punto 3, ya se crearon dos segmentos de recta, el 1, 3 y el 3, 2. Y lo que vamos a hacer ahora es dibujar la mediatriz a ambos segmentos. Entonces este ejercicio pues ya lo tenemos bien conocido, y voy a dibujar un arco del lado izquierdo del segmento y otro del lado derecho. Y bueno, estos arcos que acabamos de hacer nos van a servir para ubicar la mediatriz del segmento 1, 3 de esta manera. Entonces aquí ya tenemos la primera mediatriz del segmento 1, 3. Ahora vamos a localizar también la mediatriz del segmento 3, 2. Aquí en este segmento voy a hacer centro en el punto 2, voy a abrir mi compás con un radio mayor a la mitad del segmento y voy a dibujar un arco del lado izquierdo del segmento, otro del lado derecho, del lado izquierdo. Voy a hacer centro ahora en el punto número 3. Listo. Y pues esta línea es la mediatriz del segmento 3, 2, y voy a volver a omitir los puntos de intersección, es decir, la nomenclatura, para no confundirlos, y voy a colocar simplemente el nombre de la mediatriz. Le vamos a poner aquí M2. Ahí está, mediatriz 1 y mediatriz 2. Y ahora fíjense bien, vamos a ubicar sobre estas mediatrices M1 y M2 los centros de los arcos con los que vamos a enlazar el segmento AB y CD, y esos centros los vamos a localizar dibujando perpendiculares a los segmentos AB y CD, y esas perpendiculares van a intersectar con M1 y con M2, y ahí vamos a localizar los centros. Entonces vamos a iniciar por dibujar la perpendicular al segmento AB. Entonces lo voy a hacer por medio de una escuadra. Si este segmento es horizontal, pues la perpendicular tiene que ser vertical. Me voy a ir al punto número 1 y voy a dibujar esa perpendicular que intersecte la mediatriz M1, de 1 a M1, y aquí está el ángulo de 90 grados, claramente se ve. Ahora lo mismo voy a hacer desde el punto número 2, pero ahora voy a dibujar la perpendicular a CD que corte la mediatriz M2. Entonces me voy exactamente aquí al punto 2, dibujo la perpendicular y pasa cortando M2. Entonces estos datos sí son importantes. Los puntos de intersección de esas líneas que acabamos de dibujar a M1 y a M2 son importantes porque son los centros de los arcos que nos van a enlazar los segmentos AB y CD. Entonces el punto 4 es el centro del primer arco, que tiene como radio 4, 1. El segundo arco tiene centro en 5 y el radio es 5, 2. Entonces vamos a enlazar ahora el punto número 5 con el punto número 4 y tiene que pasar por el punto número 3. Entonces esta línea la vamos a hacer con una de nuestras escuadras. Vamos a colocarla para enlazar el punto 5 con el 4. Entonces aquí está nuestra línea, pasa por el punto número 3, por lo tanto la distancia que hay de 5 a 2 es la misma que hay de 5 a 3, la misma que hay de 3 a 4 es la misma que hay de 4 a 1. Entonces podemos decir que el punto de enlace es el punto número 3, el centro del arco más pequeño es el punto número 4 con radio 4, 1 o 4, 3, y el siguiente centro es el punto número 5 con radio 5, 3 o 5, 2.
Entonces vamos a proceder a dibujar los arcos. El primer arco que voy a dibujar va a ser el que tiene centro en 4 con radio 4,1 o 4,3. Entonces colocamos nuestro compás aquí en el punto número 4, abrimos hasta el punto número 1. Bueno, aquí está entonces el arco con centro en 4 con radio 4,1 o 4,3. Ahora el siguiente arco lo vamos a hacer haciendo centro en 5 con radio 5,3 o 5,2. Y ahora lo que nos hace falta para terminar el ejercicio pues es darle calidad al segmento que quedó aquí 1B y C2 para que se vea el enlace de estas dos líneas paralelas o equidistantes que nos dieron como dato con estos dos arcos de radios diferentes y sentidos opuestos. Entonces lo podemos hacer con la regla T o lo podemos hacer con una escuadra. En este caso lo voy a hacer con una escuadra. Voy a colocarla sobre el segmento AB. Voy a buscar el punto número 1 y lo voy a extender hasta el final del segmento. De esta manera. Ahí está. Y ahora en el segmento CD voy a hacer lo mismo. Voy a colocar una de mis escuadras. Y a partir del punto número 2 verifico aquí con la punta del lápiz, trazo el enlace con la recta CD y de esta manera nos quedaría el enlace de dos rectas paralelas equidistantes mediante dos arcos de radios diferentes y sentidos opuestos. Vamos a dibujar nuestro siguiente ejercicio y ahora lo que vamos a hacer es enlazar dos arcos de radios R mediante otro arco de radio R1. Entonces lo primero que tendremos que ubicar pues son los centros de los arcos de radio R y vamos a aprovechar para hacer una figura en donde podamos aplicar en varias ocasiones el mismo ejercicio. Entonces para iniciar lo que vamos a hacer es encontrar el centro de esta ventana y lo vamos a hacer con nuestra escuadra más grande, en este caso es la de 60 grados. Y ahora a partir de ese punto número 1 sobre las líneas que acabamos de dibujar vamos a marcar un radio con nuestro escalímetro, y vamos a utilizar el escalímetro en escala 1 es a 1. Recuerden que podemos utilizar la escala 1 es a 100 pero en múltiplos de 10, y en vez de que sea 100 le quitamos los dos ceros, se vuelve 1. Y aquí en vez de que sea un metro, es decir 100 centímetros, le quitamos los dos ceros para que quede la dimensión de 1 centímetro. Entonces el primer radio que vamos a marcar va a ser de 7 centímetros. Entonces lo vamos a marcar a partir del punto número 1. Puede ser hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, como prefieran. Entonces yo lo voy a marcar del punto 1 hacia la izquierda. Este va a ser mi primer radio, lo voy a marcar exactamente sobre la línea. Aquí está. Y este punto me va a servir para dibujar una circunferencia guía donde voy a ubicar los centros de los arcos que voy a enlazar mediante otros arcos. Entonces voy a hacer centro en el punto número 1. Voy a abrir hasta este radio 7 que acabamos de marcar, 7 centímetros. Y voy a dibujar una circunferencia muy tenue. Esta circunferencia solo me va a servir de guía para ubicar los centros de los arcos que voy a enlazar. Entonces la intersección de la circunferencia con los ejes son puntos importantes porque son los centros de los arcos. Entonces voy a proceder a poner guías para ir ubicando puntos en mis secuencias de trazo, muy tenues las líneas. Y entonces voy a marcar aquí el punto número 2, punto número 3, punto número 4 y punto número 5. Y una vez que tenemos los puntos 2, 3, 4 y 5, que son los centros de los arcos que vamos a dibujar, vamos a proponer el radio de estos 4 arcos, y ese radio va a ser de 2.5 centímetros o 25 milímetros. Entonces me voy a ir al punto número 3,
es este punto, y a partir de aquí voy a medir el radio, puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo voy a medir hacia la izquierda con mi escalímetro, utilizando la escala 1 es a 100, como si fuera 1 a 1. Entonces coloco mi escalímetro, marco el punto con la dimensión de 2.5 centímetros y voy a proceder ahora con mi compás a tomar ese radio desde el punto número 3 hasta el punto que acabamos de marcar hacia afuera de la circunferencia. Aquí estoy tomando el radio de 2.5 centímetros y voy a empezar a hacer mi primer arco y voy a trazarlo como si fuera una circunferencia. Y ahorita que hagamos los enlaces solamente vamos a dar calidad a lo que corresponda, dejando en forma definitiva ya nada más un arco. Fíjense bien, lo que vamos a hacer es enlazar estas circunferencias o arcos mediante otro arco exterior que va a estar su centro por acá afuera, R1, es decir, estos arcos o estos radios que marcamos aquí tienen radio R y ahora vamos a enlazar con un arco de radio R1. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a proponer ese radio R1 y entonces lo que vamos a hacer es dibujar una línea a partir de cualquiera de los 4 centros hacia afuera de la circunferencia. Entonces esto lo voy a hacer con una de mis escuadras. Voy a aprovechar aquí el punto número 4 y a partir de este punto voy a dibujar una línea con cualquier inclinación. Solamente me va a servir de apoyo para marcar este radio de enlace. Entonces a partir del centro dibujo hacia afuera, a partir del punto número 4 voy a dibujar hacia afuera una línea que me va a servir de apoyo para marcar el radio de enlace. Y entonces voy a empezar a medir a partir de la intersección de esta línea con la circunferencia, es decir, voy a colocar aquí un punto porque este es importante. Voy a poner aquí mi nomenclatura y voy a ubicar aquí el punto número 6. Entonces la distancia que hay del punto 4 al 6 es igual al radio R, que fue con el que trazamos ahorita todas las circunferencias. Entonces voy a marcar aquí R para que no se nos olvide que este es el radio que propusimos como dato. Y a partir del punto número 6 hacia afuera voy a marcar el radio de enlace, porque lo que vamos a hacer es una suma de radios. Vamos a sumar R más R1 para encontrar todos los centros de los arcos que nos van a enlazar por fuera la figura. Entonces el radio de enlace lo vamos a proponer de 5 centímetros. Entonces a partir del punto número 6 hacia afuera vamos a medir 5 centímetros con nuestro escalímetro. Seguimos utilizando la escala 1 es a 100, pero en múltiplos de 10, como si fuera escala 1 es a 1. Entonces me coloco exactamente aquí en el punto de intersección y marcamos estos 5 centímetros. ¿De acuerdo? Y entonces aquí en este punto, y le voy a poner nomenclatura porque es un punto importante, y la distancia que existe del punto 6 al 7 es el radio de enlace que estamos proponiendo, que habíamos dicho que es el radio R1. Entonces vamos a poner esta información para que no se nos olvide que este es el radio de enlace R1. Y ahora vamos a proceder a hacer la suma. Dijimos que íbamos a sumar R más R1, es decir, la distancia que hay del punto 4 al punto 7 es la suma de ambos radios. Entonces vamos a proceder a abrir nuestro compás con este radio desde el punto 4 hasta el punto 7. Aquí está correcto el radio. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar arcos que tengan como centro todos los centros de las circunferencias pequeñas que acabamos de dibujar. Entonces me quedo aquí haciendo centro en 4, acabo de tomar la suma de R más R1 y voy a dibujar un arco entre las dos circunferencias por fuera de la pieza. Entonces aquí está un arco. Ahora voy a hacer centro en 2 y voy a hacer lo mismo
Me voy a quedar aquí en el punto número 2 y ahora voy a dibujar un arco entre las circunferencias de centro 2 y centro 3. Aquí está el arco. Ahora me paso al punto número 3 y voy a intersectar este último arco que acabamos de dibujar. Voy a girar mi compás, ahora voy hacia abajo, trazo un arco entre las circunferencias 3 y 5. Ahora me apoyo en 5 y voy a intersectar este último arco que acabo de dibujar. Giro mi compás, me quedo haciendo centro en 5 y ahora dibujo un arco entre las circunferencias 5 y 4 y termino en el punto número 4 y vuelvo a intersectar el último arco que acabamos de dibujar. ¿De acuerdo? Y entonces esos puntos de intersección entre los arcos que tienen como radio la suma de R más R1 son los centros de los arcos de enlace que van a enlazar las circunferencias o los arcos que tienen centro en el punto 2, 3, 4 y 5. Entonces voy a poner nomenclatura. Bueno, entonces ya tenemos definidos los centros. Ahora lo que nos falta son los puntos de tangencia, es decir, exactamente de dónde a dónde vamos a dibujar los arcos y que enlacen con estas circunferencias que tienen centro en 2, 3, 4 y 5 para poder hacer los enlaces correctamente. Entonces, con una de nuestras escuadras vamos a hacer líneas que enlacen los puntos 8 con 2, 8 con 3, 9 con 2, con 4, 11 con 4 y con 5 y 10 con 3 y con 5. Entonces vamos a dibujar estas líneas de 8 a 2 con calidad muy tenue. Ahora de 8 a 3. Y bueno, ahora que acabamos de dibujar estos segmentos 8, 2, 8, 3, 3, 10, 10, 5, 5, 11, 11, 4, 4, 9 y 9, 2, acabamos de encontrar los puntos de tangencia que van a ser los puntos de enlace entre los arcos de radio R1 que marcamos aquí con los que tienen radio R. Entonces solamente voy a poner nomenclatura en un caso y espero que con eso se entienda cuáles van a ser los siguientes puntos de enlace para los siguientes puntos. La distancia que hay del punto 12 al 2 es R, porque es el radio con el que trazamos las 4 circunferencias pequeñas. Y la distancia que hay de 8 a 12 es R1, que es el radio de enlace. Acuérdense que aquí hicimos la suma, entonces aquí tenemos R, aquí esta distancia de 8 a 12 tiene que ser R1. Por lo tanto, los demás puntos de tangencia van a ser este punto de intersección de la línea con la circunferencia, y este también, este punto y este. Entonces vamos a empezar a asignar calidad HD a esos arcos de enlace. Vamos a verificar que nuestros trazos estén bien hechos. Entonces vamos a abrir nuestro compás con radio R1. Voy a empezar haciendo centro en el punto número 8 entre estos dos puntos de tangencia, de 12 a 13. Aquí está nuestro primer arco de enlace. Ahora vamos a hacer lo mismo haciendo centro en el punto 10. Nuevamente verifico que estén mis puntos tangenciales correctos, están correctos. Y ahora trazo el siguiente enlace. Aquí está. No nos pasemos de los puntos de tangencia. Vamos a trazar el siguiente arco. Ahora con centro en 11. Debemos de mantener el mismo radio de enlace. Y enlazamos ahora las circunferencias o los arcos que tienen centro en el punto 5 y en el punto 4. Y nos falta un arco más de enlace que tiene centro en el punto número 9.
Y ahora lo que vamos a hacer pues es darle calidad a los arcos que quedaron entre los puntos tangenciales, porque en sí el ejercicio es enlazar arcos de radio R1 con arcos de enlace de radio R2. Entonces vuelvo a retomar mi radio R. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es enlazar estos arcos que ya acabamos de hacer con radio R1 con los arcos que teníamos como dato de radio R. Entonces voy a tomar con mi compás el radio R, voy a tomar aquí desde el punto número 3 al punto número 13. Y voy a dar calidad HB exactamente desde el punto 13 hasta el siguiente punto de tangente. No nos pasemos de estos puntos para que se vea correcto el enlace. Ahora voy a hacer el mismo trazo, pero haciendo centro en la circunferencia que tiene centro en el punto número 5. Y para complementar nuestra figura, lo que vamos a hacer es dibujar circunferencias que tengan centros en el punto 2, 3, 4, 5 y también en el punto número 1. Entonces los radios que vamos a utilizar para dibujar esas circunferencias los vamos a hacer de 1.5 centímetros, es decir, 15 milímetros. Y a partir del punto número 1 vamos a dibujar una circunferencia que tenga de radio 3 centímetros y vamos a hacer otra que tenga radio 2 centímetros. Entonces una vez que ya hemos marcado esos radios, pues ya vamos a pasar a dibujarlas aplicando directamente calidad HB. Entonces voy a hacer centro en 3, voy a abrir mi compás con este radio de 1.5 centímetros, 15 milímetros, y vamos a dibujar las circunferencias con calidad HB. Ahora vamos a tomar los radios que medimos a partir del punto número 1. Vamos a dibujar las circunferencias y con este trazo terminamos nuestro ejercicio donde enlazamos arcos de radios R con otro arco de enlace de radio R1. Para terminar la práctica, lo único que te hace falta es rotular cada uno de los enunciados de los ejercicios en cada ventana, rotular el cuadro de referencias y por último darle calidad a los bordes de cada una de las ventanas. Una vez que hayas terminado todos estos trazos, damos por concluida nuestra práctica con el tema de enlaces.